Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos una vez más a nuestro espacio Voz para el Cambio. Hoy miércoles, como de costumbre, nuestro segmento de salud preventiva y participativa. Muy emocionados, muy contentos de estar aquí, trayéndole como siempre información relevante en salud y claro, siempre tratando de tocar puntos sociales, puntos donde podemos poner en práctica, porque al final el objetivo y la filosofía de Voz para el Cambio es lograr que la sociedad pueda encaminarse por un mejor rumbo. Y nosotros desde acá, desde esta plataforma, queremos pues llevarles a ustedes las informaciones que ayuden en este proceso de cambio, que es lo que estamos falta, de cambios, relevos. Y es lo que siempre estamos predicando, el relevo. Y que la juventud, y lo digo desde el inicio, la juventud debe de empoderarse. Y estamos desde hace un tiempito ya con esta campaña para que los jóvenes se levanten en cualquier área. No solamente la política, en lo cultural, en la educación, en todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque necesitamos un cambio, un relevo. Estamos ya, basta de lo mismo. Porque, como dice la frase, o sea, si queremos ver resultados distintos, hay que hacer cosas distintas. Pero bien, sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de poder llegar a ustedes nuevamente, a pesar de que esta semana pues es algo interesante y más sobre todo por nuestro día de ayer, 24 de abril, ¿verdad? Que estuvimos conmemorando, ¿verdad? Esa gesta patriótica, heroica, donde por un lado muy contentos, muy agradecidos de lo que hombres y mujeres que entregan su vida por nosotros, gracias a lo que ellos hicieron, podemos contar con ciertas libertades. Pero caramba, una libertad que se ve hoy empañada porque, caramba, ¿cuántos traidores tenemos hoy aquí en la patria? ¿Eh? Ver cómo ese sacrificio hoy no se toma en cuenta, lamentablemente, por algunos malos dominicanos, pero somos otros los dominicanos que también estamos dispuestos a dar lo mejor. Y hoy en día, para hacer patria, como muchas veces he mencionado, no es necesario salir con un fusil a la calle. No. Hacer patria también es cuando hacemos lo correcto, cuando somos honestos, cuando cumplimos las leyes, cuando desde nuestra área de trabajo, siendo médicos, siendo maestros, siendo ingenieros, cuando trabajamos, somos creativos de manera honesta y sincera, también hasta con eso hacemos patria. O sea que no es muy difícil ser patria, pero estamos ávidos de personas que debemos hacer. Necesitamos jóvenes y personas que, ¿verdad?, se levanten con nuevo entusiasmo, con nuevo brillo, para que la sociedad dominicana pueda avanzar, pueda desarrollarse como realmente se lo merece este pueblo. Un pueblo bueno, solidario, con todos los países. Cualquier situación, cualquier catástrofe, el dominicano está ahí. Pero bien, hoy es un día muy, muy especial para nosotros aquí en Voz para el Cambio, porque engalana pues este espacio la visita de una persona profesional, intelectual en relación a la música, y para nosotros es un honor poder recibir aquí a este maestro, músico de profesión, Joel Adames Batista, que está con nosotros aquí. Para nosotros es un placer, Joel, tenerte por aquí. Las cámaras están aquí para ti, para poder conversar sobre un tema tan interesante que me ha llamado mucho la atención y que en Dominicana aquí se está trabajando hace tiempo, pero no vemos, incluso conversando con otros colegas, no tienen esta información de esta área, de cómo la música puede ayudar en los procesos de recuperación. Y estamos hablando de la musicoterapia, que los orígenes vienen desde la prehistoria, ¿no? Pero queremos enseñar al público, explicarle de que esto existe ya, pero hablamos de esto, de dónde viene esto, la importancia de eso, queremos que conversemos, en cuáles áreas se aplica la música como terapia, que es el punto de hoy. Sabemos ya la relevancia de la música en lo social, eso lo vamos a hablar también más adelante, pero en la parte terapéutica, en la salud, en el cuerpo humano, vamos a hablar de esto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Joel? Bueno, la musicoterapia, como usted acaba de especificar, tiene sus orígenes desde la prehistoria y viene acompañando la cultura de la humanidad desde sus inicios. Es decir, determinar específicamente cuándo
nace la musicoterapia es cómo querer determinar cuándo nace la música. Son áreas, es un área de la psicología que tiene un desarrollo histórico bastante amplio, pasando por la antigüedad, el Renacimiento, donde hay muchos escritos sobre musicoterapia que hacen alusión a autores como Claudio Monteverdi, la ópera Orfeo, que fue una de las primeras menciones que se hizo del valor terapéutico de la música. Hay otros escritos anteriores a este, de muchos otros investigadores. La musicoterapia realmente tiene la finalidad de que el ser humano pueda ser curado a través del sonido. Y si nosotros revisamos todas las culturas, siempre se ha creído en el valor de la música, sus efectos sanadores, carácter ritual, que la música fue utilizada en principio con carácter de ritual para adorar a dioses. También en la antigüedad podemos hablar de los escritos, de las alusiones a lo que era el valor de la música como valor para dirigir la sociedad, con las investigaciones de Pitágoras, de Platón y Aristóteles. Sí. Platón en la República puntualiza la importancia de la música y el valor educativo en los jóvenes que está interesante ese punto. Ese punto de Platón está súper interesante y caramba, cuántas faltas hoy en día incentivar esos valores en los jóvenes. Estamos ávidos de eso. Mucha disminución de los valores o prácticamente la ausencia de muchos valores, y sabemos ya la importancia de la música, cómo cambia culturas la misma música, cómo cambia costumbre. Y Platón, mira, desde ese tiempo ya hablaba de esto, de importancia. Son muchos años antes de Cristo, 500 antes de Cristo aproximadamente, 300, 500 antes de Cristo. Pero la musicoterapia viene ya trabajándose hace muchos años. En la carrera de música, mención educación de la UAS, de hecho hay una asignatura destinada específicamente a la musicoterapia. En mis años de estudiante, esta me la impartió la maestra Mujiburi Gordana, de origen croata, fallecida ya hace un tiempo. Y en esta carrera siempre se trataba de determinar, o nosotros llevamos la discusión de qué era mejor, si un psicólogo músico o un músico psicólogo el que implementara la terapia. Interesante, sí. Realmente la discusión siempre, el debate siempre quedaba empate. Algunos de nosotros sugería que fuese un músico psicólogo, ya que la música como disciplina tiene un tiempo más largo para desarrollarse como músico, pero según la tecnología ha avanzado, existen incluso aplicaciones en la actualidad que uno puede utilizarla para guiar una sección de musicoterapia. Ahora bien, lo que es indispensable es el conocimiento de la psicología. Claro, yo sí tengo entendido, ¿verdad?, de que no es necesario de que hay que ser un psicólogo o hay que ser un médico o hay que ser incluso hasta un músico. Dicen algunos textos, algunos escritos hablan de eso, sino tener conocimiento. Pero yo difiero un poco de eso por la experiencia, por lo que uno vive y ve. Yo entiendo que estamos hablando de musicoterapia y debe tener conocimientos médicos. Si un médico será lo ideal, un psicólogo ya preparado en psicología será lo ideal, el músico definitivamente. Y que estos profesionales, los que están fuera de la música, será importante que conozcan también la música, cómo se crean las canciones, cómo se crean los tonos, cuáles son los tonos que hay y conocer los instrumentos. Porque así yo entiendo que un médico realmente puede dar una verdadera terapia. O sea, conoce realmente la música y sabe, entiendo yo, ¿verdad?, qué tipo de música va a utilizar en un proceso determinado. En un proceso determinado, sí. Es muy acertada su opinión. De hecho, conocer el valor social de la música para la educación y el desarrollo físico-motor en adolescentes e intelectual en jóvenes es necesario.
yo creo también que la musicoterapia se aplica de manera haciendo énfasis en la cultura del individuo al que se le aplica. Entiendo. Usted mencionó ahorita la UAS cuando usted estuvo estudiando como estudiante, pero la UAS no tiene, ¿verdad?, como carrera, no tiene, ¿verdad?, musicoterapia o talleres o diplomados. Bueno, como carrera no la tiene, que yo conozca a la actualidad, pero sí está dentro de la licenciatura en educación musical, la materia que es de las finales, se llama musicoterapia. Ah, ok. Está dentro del penso entonces. Dentro del penso. Okay. Sí. O sea, que los músicos profesionales son licenciados, que salen, ¿no? Licenciados en música. Entonces estamos hablando de que ellos tienen una cierta preparación. Lo que necesitarían sería es ya reforzar, o como es el caso de Argentina, que ellos sí tienen la carrera de grado. Miren, por ejemplo, en imágenes. Estamos pasando en imágenes algunas sesiones ya en hospitales con pacientes ingresados. Y esto, yo vi estas imágenes y me pareció sumamente interesante, porque definitivamente la idea es llevarle alegría a los pacientes. Y estuve leyendo ahí con relación a unos datos históricos con relación a la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de voluntarios que no eran médicos ni psicólogos, simplemente fueron como voluntarios al hospital, y allí ellos pues empezaron a cantar a los pacientes, a cantarle, ¿verdad?, a tocar los instrumentos. Y los médicos y las enfermeras empezaron a ver cierta mejoría. Y desde allí entonces es como que se inicia ese interés de investigar ya, pero desde el punto de vista científico. Estamos hablando de Segunda Guerra Mundial. La primera también hay unos cuantos tratados y escritos allí. Pero es interesante ver las imágenes y cómo también la musicoterapia es utilizada, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, donde médicos han evidenciado pues la mejoría. Algo interesante de la parte médica a mencionar es como hay ya muchos estudios que se han hecho, se han analizado en ver los resultados de esta musicoterapia. Y por ejemplo, en España hay estudios que avalan los beneficios de la musicoterapia. Y por ejemplo, los pacientes que están en cuidado intensivo, estos pacientes pues reciben muchos sedantes, muchos analgésicos a altas dosis, que es realmente para quitar la ansiedad. O sea, estamos hablando de pacientes que están en cuidado intensivo y donde ellos están preocupados. Me refiero a los pacientes que están conscientes. Ellos están preocupados solamente el hecho de estar en una unidad de cuidado intensivo, solamente eso preocupa. Y se llena de ansiedad del paciente. Y entonces se le dan a los pacientes sedantes, se le dan analgésicos a alta dosis, que tienen efectos secundarios. ¿Cómo cuáles? Como debilidad, como hipotensión, puede bajar la presión arterial. Y a pesar de esos efectos secundarios, no le quita la ansiedad al final. Entonces se ha demostrado cómo la musicoterapia ha podido disminuir este nivel de ansiedad en niveles importantes. Entonces desde allí es la importancia, y en los procesos de recuperación, en cánceres también lo tratan, porque hemos hablado en la parte médica ya, que es más nuestra área, pero quizá usted tiene ya el conocimiento de esas hormonas y que se liberan, y sustancias que se liberan al escuchar la música. Bueno, realmente la música tiene la fuerza de regular el estado de ánimo del individuo, y eso se ha demostrado en innumerables investigaciones. De hecho, hay un área que se conoce como la música incidental, música aplicada al cine, que es la que prepara el ambiente psicológico de las escenas de cine, y ese impacto que uno puede percibir, que puede como hacernos partícipe de la escena que el director quiere transmitir a través de la música. Realmente, cuando nosotros estamos en cualquier ambiente, el ambiente está preparado para una música específica, que es el que promueve la tranquilidad o el sobresalto de los individuos que ahí se encuentran. Correcto. Y ese ambiente se ve regularizado por la música. Es decir, los expertos siempre en música saben qué música poner en un ambiente determinado para preparar a la audiencia para una u otra actividad, para una que otra actividad. Es decir, el valor, se dice, de la música
para promover estado de ánimo es incuestionable. O sea, la musicoterapia puede ser aplicada a una persona individual o también grupal. Sí, sí, eso es una de las... Puede ser, porque la musicoterapia, a diferencia de la educación musical, no está regida a unos parámetros establecidos por un currículum. Hablemos de esa diferencia, de la educación musical y la musicoterapia. En la musicoterapia, el paciente y el musicoterapeuta son los que trazan cuáles son las pautas que se deben seguir. En la educación musical, las pautas están trazadas por una institución, por un currículum. Okay. Aunque el currículum tenga cierto nivel de apertura, siempre el profesor es el que dirige cómo va a ser la enseñanza. En la musicoterapia no se trata de enseñanza, se trata de una participación activa de ambas partes. Okay. A nivel curricular, la educación musical se centra en desarrollar las competencias específicas del currículum de educación, ética ciudadana, etc. La musicoterapia va más dirigida a cambiar el estado de ánimo del paciente. Okay. Y a través de ese cambio en su estado de ánimo se promueve la curación de diferentes traumas, ya sean de carácter psicológico o físico. Sí, he visto bastante documentación con relación a los beneficios y el tratamiento de la depresión, por ejemplo, personas deprimidas y cómo con ciertas músicas, con ciertos tipos de música, pues logran pues aumentar su ánimo y salir de ese estado de depresión. Pero también me llama mucho la atención cómo hay datos que hablan sobre cómo muchos mejoran hasta la condición de hipertensión arterial. Y claro, tiene que ver mucho porque con lo que son los neurotransmisores que libera pues la música que crea esto, exactamente, es la endorfina que se libera y estas hormonas del placer, la serotonina y cómo esto es interesantísimo, que creo que el programa de hoy no dará tiempo para esto, pero para todo lo que podemos hablar. Pero otra situación que me gustaría aprovechar, ya que estás acá con nosotros, es tocar, porque, caramba, todo lo que afecta a una sociedad también está involucrado en salud. Y vemos cómo está la sociedad hoy. Bajo mucho estrés, que el estrés, la hormona por exclusividad del estrés es el cortisol, y por ahí encontramos a un sinnúmero de personas y niños ya, jóvenes, que supone que los niños y los jóvenes son los que no tienen preocupaciones, pero hoy lo vemos con un estado de ansiedad y de estrés tan alto, con niveles de cortisol, que el cortisol en niveles altos pues es perjudicial, pero a estos jóvenes lo que estamos haciendo es como ocupándole más el tiempo. Estuve leyendo un artículo interesantísimo sobre cómo a los niños se les está dando más actividades extracurriculares. Y esto es básicamente para que los padres, pues, las madres principalmente trabajen horas extras o tengan 2 trabajos y los hijos están en actividades extracurriculares. Y esto ha provocado que los niños eleven su nivel de cortisol y de estrés, perjudicando. Y la recomendación de los expertos es, y sugieren, y quiero que usted me explique esa parte allí, los expertos sugieren de que los niños lo inscriban en arte para que hagan música. Específicamente, fueron específicos con el área, que hagan música. Y eso me llamó la atención. Bueno, el valor de la música en la enseñanza sabemos ya que Platón en la República reconoció esto y lo sugirió desde ese entonces, que los jóvenes debían ser adiestrados en arte y música específicamente. Y en la actualidad los estudiantes, al tener tanto estrés, necesitan de una actividad que les permita relajarse y a la vez desarrollarse física y mentalmente. Y la música es ideal para estas, correcto, para promover este desarrollo. Es decir, cuando nosotros vamos a una academia musical, encontramos que la academia musical que tiene más éxito son las que promueven un ambiente de familiaridad con el estudiante, donde el estudiante conecta con el profesor. Es lo más parecido
en educación a lo que sería una sección de musicoterapia como tal. Excelente. Ya que porque usted también es maestro y también tiene, no solamente a nivel ya institucional, ¿verdad? Pero también a nivel privado también, ¿no? Usted también Sí. tiene su gama de estudiantes. ¿Y cómo le va? ¿Cómo usted ve el interés? El interés a nivel público, a nivel privado, qué tanta la diferencia con relación a yo quiero aprender música de manera profesional? A nivel privado, voy a empezar por el nivel privado. Vale. A nivel privado las necesidades son muy diferentes que a nivel público. En el nivel privado los estudiantes van a la academia de música a aprender un instrumento. Hay unos contenidos que deben darse, hay unos objetivos que deben cumplirse, pero al final el estudiante es el que decide hasta dónde él va a llevar esta... El estudiante decide. El estudiante es el que decide hasta dónde él va a llegar con el instrumento. Eso va a depender, ¿verdad? Claro, del gusto, ¿verdad? Y de qué las necesidades del mismo estudiante. Y de qué tanto va aprendiendo, ¿no? Sí. Hay algunos padres que obligan a los estudiantes, en principio. Creo que es un error, ¿no? Obligarlos. Bueno, obligarlos es un error, realmente. Pero hay padres que saben, que conocen el valor de la música en la educación y en el desarrollo intelectual y físico-motor, como dije ahora, hace un tiempecito. Ellos promueven que el estudiante entre y que elige el instrumento que él desea. Que él desee y que se desarrolle en ese instrumento. Algunos profesores no saben cómo conectar con el estudiante, porque a todo el mundo le gusta la música, ya sea de un género, de un tiempo específico, a todo el mundo le gusta la música. Y en un momento determinado de nuestras vidas siempre tuvimos la inclinación, siempre tenemos la inclinación de decir, a mí me gustaría poder interpretar esa pieza musical. El profesor es que tiene que ser lo suficientemente abierto para poder determinar cuál es el foco de atención del estudiante para poder guiarlo y así desarrollar su interés por la música. Las clases de estimulación musical son indispensables desde este punto de vista y empezarlos a temprana edad es mucho mejor. Sí, veo que en educación inicial se usa bastante la estimulación. La estimulación musical, los cursos de estimulación musical no son muy complejos. Un ambiente de preprimario puede, con todo lo que existe en preprimaria, correcto, es ideal. Es decir, lo único que se necesita es que el profesor toque un instrumento musical armónico que le permita acompañarse y acompañar a los chicos mientras estos cantan. El niño va entonces despertando la curiosidad, la creatividad, por la música, la creatividad y muchas otras. Es decir, hay métodos de enseñanza musical como es el de Dalcroze, el Kodály, el Martenot y el Orff, este último más dirigido a lo que es la musicoterapia, más cercano a lo que es la musicoterapia, en el que se recomienda que sea psicólogo el músico. Y todos estos métodos de enseñanza musical promueven el desarrollo físico, motor e intelectual del niño. Interesante. El contacto con la música y el desarrollo de este a través de ella. Interesante. Otra cosa, y antes de irnos, que ya estamos casi finalizando, en televisión el tiempo pasa volando. Y yo sí quiero que usted me comente, ya que usted tiene la experiencia de estar en el sector también público, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es su, no percepción, no, su visión? ¿Cuál es su opinión con el estado actual, partiendo de la gran importancia de que es la música en una sociedad y que estamos hablando de avance, de desarrollo? ¿Qué opinión usted tiene sobre cómo está actualmente la música, la educación musical en la sociedad dominicana? Porque hoy vemos mucha distorsión. Los jóvenes creen que el dembow es música. Los jóvenes creen que es un género. Que culturalmente sí la aceptamos porque es un asunto cultural. No podemos tampoco menospreciar ni discriminar. Lo que creo que tiene que ser dirigida, ¿no? Debe ser dirigida. Sería lo ideal. Sí. Pero ¿cuál es su opinión sobre la educación musical actual en Dominicana? En nuestro país, la educación musical en los últimos años ha tenido un gran avance, y en cuanto a la importancia que esta tiene para el nivel educativo,
como podemos ver, hay muchos programas en la actualidad que promueven la enseñanza musical. Hay la formación de bandas escolares, una gran cantidad de escuelas de música privadas. Usted tiene buena experiencia, he escuchado yo sobre las bandas musicales, han ganado premios, Sí, usted ha estado dirigiendo allí, ¿verdad? con la banda del Liceo de Estados Unidos, sí. Interesante eso. Un trabajo muy gratificante. Es un trabajo que realmente vale la pena desarrollarlo. Bueno, con este tema de la educación musical, las autoridades son las que deciden al final qué es lo que se va a hacer y qué no. Y vale la pena señalar que tenemos a cargo de las instituciones públicas a personas con una capacidad incuestionable, que saben del valor de la música, saben del valor del arte. Son personas que tienen niveles de doctorado, Correcto. maestrías, que han estudiado en diferentes universidades y saben cuál es el valor de la música. El problema más bien radica en la aplicabilidad de los programas, en la factibilidad de esos programas. Una banda de música, un niño incluso he visto niños muy pequeños de hasta 8 años intentando tocar instrumentos ya formales, no de juguete, en bandas de música, y hasta adolescentes. Es decir, pero los pobres tienen acceso a estos instrumentos, porque un instrumento profesional, esto es costoso. Entonces, bueno, realmente son instrumentos para estudiantes, con nivel estudiantil. Okay. Pero son instrumentos que bien pueden pasar, dependiendo de quién los ejecute, pueden interpretar música como un instrumento profesional. Lo único, claro, la calidad, la duración no es la misma. Entonces estamos diciendo que no sé, el Estado pues está apoyando, Promueve, está invirtiendo. Está haciendo inversiones muy costosas. Eso es interesante, en saber. Bandas de música. Pero aquí hay clubes que la gente puede ir gratis de manera a practicar, porque esto es importante que el pueblo lo sepa. Lo de los clubes, no he visto mucho de ellos donde se pueda practicar de manera gratuita. Lo que sí hay escuelas de música que creo que todavía son dirigidas por el ayuntamiento municipal. Los ayuntamientos, las alcaldías. Okay. Que promueven la enseñanza, el adiestramiento de los jóvenes para que estos formen parte de la banda municipal. Todavía en algunos pueblos suele ser así, pero con el impacto que han tenido las bandas de música escolares, es mucho más fácil que los jóvenes tengan acceso a una educación musical de calidad. Claro. Definitivamente empezar desde la juventud con esta educación musical, pues va a llevar a que los jóvenes empiecen a desarrollar un carácter, digamos, menos estresante, pero sobre todo creativo, lógico. Y ese es el objetivo. Y definitivamente necesitamos incentivar, necesitamos seguir promoviendo valores, y a través de la música es una herramienta ideal. Para finalizar, Joel, me gustaría que tú quizás dieras un mensaje de motivación para que se acerquen a la música, ¿no? A buscar esto. Bien. Bueno, la música, como en nuestro diario vivir, ejerce una gran influencia. La forma en la que nosotros la utilizamos también puede incidir en nuestro desarrollo personal y interpersonal. Yo les recomiendo a los jóvenes que cualquiera de ellos que desee tocar un instrumento se acerque a una academia de música, vaya donde su profesor de música en la escuela y tenga una interacción con el profesor. Las puertas para ellos siempre están abiertas. Lo único que algunos tienen la timidez, pero pueden acceder a una educación musical de calidad y desarrollar partes de su propio intelecto que no sabe que tiene, que puede desarrollar. No tengan miedo y acérquense a sus profesores de música en la escuela. Ellos no le van a decir que no. sobre todo eso. Bueno, gracias por estar, gracias Joel por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí, para Voz para el Cambio, es un honor tenerte a ti aquí, conociendo ya tu gran capacidad y profesionalidad en esta área de la música. Y cómo llevar a ustedes los televidentes, pues, otra opción más para recuperarse, para restablecer funciones ya perdidas,
de fisioterapia, o sea, algunas dolencias que el fisioterapeuta le ayuda a usted a recuperarse, y la música ayuda en este sentido. Así que gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Voz por el Cambio. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Prometemos que Joel vuelva otra vez para acá para abundar mucho más de este tema tan interesante. Gracias. Así que gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta la próxima.